eso. Pero miren, hay un tema en la sociedad dominicana que siempre es tema desde hace décadas, y que se suponía que a esta altura de juego ya nosotros íbamos a tener resuelto el tema de la generación y distribución y estabilidad en cobranza y todo eso en materia de electricidad. La Jara inició al principio del programa hablando de unos apagones. De los apagones del fin de semana. Pero aquí está con nosotros para que establezcamos este tema con claridad meridiana sobre la situación eléctrica en nuestro país, porque tenemos con nosotros al ingeniero Andrés Astacio, superintendente de electricidad y presidente del Consejo Administrativo de la misma Superintendencia de Electricidad. Y yo dije ingeniero a propósito para que él aclare cómo es que un abogado es presidente de la Superintendencia de Electricidad. Un regulador. Bueno, Gremio, muchas gracias a todos por la invitación. Sí. Mira, con relación a esa primera pregunta, sí, que mucha gente me la hace, sí, que es constante, que yo tengo por respeto profesional, tengo que aclararlo. Yo soy abogado. Ahora, ¿por qué un abogado puede ser regulador? Por una razón sencilla. La regulación es un fenómeno administrativo que es multisectorial. Entonces, en la regulación confluye, evidentemente, el elemento técnico, que son los ingenieros, pero ya no solamente los ingenieros, la tecnología, los sistemas, la sociedad de hoy, hace que el aspecto técnico sea para ingenieros eléctricos, ingenieros telemáticos y sobre todo una carrera muy importante hoy día, que son los especialistas en gestión de datos. Sí, esa es la tendencia. Sí. Tuvimos un especialista en estos días aquí y es un tema que vamos a seguir dándole seguimiento a eso. Sí, mira, lo que pasa es que, y ya aquí hago un paréntesis, la sociedad de hoy está en un proceso de transición y esa transición también afecta a la industria eléctrica y ha implicado que haya una correlación entre la industria eléctrica o el sistema eléctrico, que ha sido un sistema estático fue un sistema estático durante casi 140 años desde que fue inventado o descubierto realmente los usos de la electricidad, porque no lo inventaron, un fenómeno natural, hasta el día de hoy, pero hoy también hay una correlación con las tecnologías de información. Entonces, esto genera una gran cantidad de datos. Por el otro lado, el otro fenómeno es la economía. Muchos economistas son reguladores porque hay un aspecto económico muy importante. Pero, y aquí viene lo que me salva y me valida. Sí. Al final del día, la regulación se coloca en un acto administrativo. O sea, que al final lo que se necesita es ser un buen gerente. Se requiere más que un buen técnico, porque tú o usted como la persona que dirige está acompañado de los técnicos que saben de cada una de las áreas que se requieren. El rol que le toca es eso. Corroboro contigo, perdóname Andrés, ¿sabes por qué? De regulación. Corroboro contigo y te doy toda la razón. Porque Miguel Vargas nunca fue ni siquiera agregado cultural en una embajada dominicana en el exterior y ha sido el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana. Un doctor en cálculo, ingeniero. Pero Dios mío. Así que, vamos, te felicito. Además, ese fue el que sacó ese hombre del partido. Vamos a ver. Vamos a la agenda de la gente. Sí. En este momento, ¿cuál es la realidad del sector eléctrico? Porque hay muchas quejas, precisamente en lo que tienen que ver con las distribuidoras y el famoso quiebre de ese sector. Mira, vamos primero a aclarar una cosa. Tú me dices, hay un problema eléctrico. Yo te voy a decir sí. Y siempre va a haber un problema eléctrico. Ahora, la pregunta importante es ¿cuál? O sea, y aquí sí te puedo decir, el problema eléctrico de hoy no es el problema eléctrico que teníamos hace 4, 5, 6 años. Pero sigue siendo un problema. Entonces, no. Lo que pasa es que las sociedades evolucionan. Por ejemplo, y aquí hago la acotación estadística. En el año 2019, los dominicanos se suplía en porcentaje el 85%, 80-85% de la demanda eléctrica nacional. Hoy se suple el 97-99%. Eso no quiere decir que un ciudadano o un grupo de ciudadanos anoche hayan amanecido sin luz. Y a esos ciudadanos
personalmente, como regulador y parte de la industria, le pido disculpas y le digo, estamos trabajando para que no le ocurra. Atención, prensa. Entonces, ahora... Pide disculpas. No, y señoras, hay que ser sinceros. Ahora, ¿cuál es la realidad? El sistema, la electricidad es tan esencial que constantemente vamos a ir requiriendo una mayor calidad. Antes teníamos una programación de que la luz no iba a ir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los dominicanos se lo recordamos. Ahora esa programación no existe. Ahora sí, puede ocurrir y en esta temporada se intensifica que haya una avería. Y eso a un grupo de ciudadanos los va a afectar. ¿Por qué en esta temporada? Bueno, esta temporada porque es la temporada del calor. El consumo de electricidad es estacional, señores. O sea, por poner un ejemplo, el aire acondicionado de esta cabina, en este momento, para mantener la cabina a la misma temperatura todo el año, está consumiendo más electricidad que lo que consumía en febrero. ¿Por qué? Porque afuera la temperatura en febrero era 28 grados. Hoy la temperatura, hoy 11 de agosto, está 36 grados. Una fiebre. Exacto. Entonces, si usted tiene que bajar, si el mismo equipo tiene para mantener la misma temperatura que bajar en febrero, que está bastante agradable, 22 grados, tendría que bajar 6 grados centígrados. En esta temporada tiene que bajar 14 grados centígrados, más del doble. Y eso es consumo de electricidad. Ahora, Andrés, un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo siempre oportuno porque es un tema que diariamente lacera los hogares y los negocios, el factor eléctrico para nuestro país. A 5 años de gestión gubernamental, donde toda una contrarreforma por un lado y por otro lado con los planteamientos del pacto eléctrico, se unificaron los consejos de la sede, se pasó a la gestión de la demanda, un sinnúmero de planteamientos al sello del PRM. En el otro ángulo tenemos el pacto eléctrico, que cuando evaluamos el sector en lo macro, todos los indicadores se han cumplido, menos los que son imputables o referenciados a la responsabilidad del Estado, del gobierno central, en términos de los costos operativos, administrativos. ¿Una conferencia o que una pregunta? ¿Cómo es la cosa? Bien. Que no, porque no quiero No te las dos dejes cosas, don sabotear, Fafa. Víctor. Las dos cosas. Haz tu pregunta. Don Fafa es noble. Está esperando, Sí, hasta eso está esperando. Driver, no Pero sabotea, quiero saber, Ah. bueno, es bueno saber a 5 años, ya que tenemos el FUCU de que vamos a cumplir 5 años este gobierno. Sí, porque cada 16 de agosto pasa algo, una lluvia, una tormenta, una cosa. Ahora van a hacer una fiesta del PRM, ojalá eso no coja fuego ahí, pero el tema es... Víctor, el pero sí, por no, Dios, pero pero chequéalo. el ser de la fuerza del pueblo. Es no se verdad, puede ahí llevar te lo a explico, tanto. estaba leyendo, ahí te lo Cónchale, explico. Víctor, yo Una voy a la información actividad del partido, importantísima. yo tengo 3 hijas chiquitas. No, yo sé, yo sé. Caramba, No, no, caramba. es difícil. ¿Verdad? Retira eso, Víctor, retira eso. Sí, sí, No, no, no. Mira eso, es verdad. Es que no lo retiro porque es lo que padece el pueblo diariamente. no se te fue la Anuncian algo y qué es lo que va a pasar. Bueno. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de las políticas del gobierno en el sector eléctrico y hacia dónde va esto? Porque cada vez nos está saliendo más pero caro. dale la pregunta, Mira, Víctor. Víctor, Esa era. Ah. no, mira, tu pregunta Aquí era un tallercito es de muy preguntas. interesante y vamos a empezar por lo que tú planteaste, el pacto eléctrico. Yo difiero de ti en el sentido de que no se han cumplido los compromisos gubernamentales. La semana antepasada nosotros tuvimos una reunión, el pacto convocada por el CES, yo participé de esa reunión, en la cual el CES presentó los informes de veeduría. Es decir, la auditoría que le hizo, la primera auditoría que le hace el CES al gobierno del cumplimiento del pacto. Aunque nosotros podemos tener alguna discusión y lo estamos viendo con el CES de cumplimiento, el mismo CES reconoce que ya se ha cumplido más del 60% del pacto. Y muchas cosas que no se han cumplido es porque en el mismo pacto no se planteaban que a esta fecha estuviesen cumplidas. La nómina está más bajita. Bueno, si tú te fijas, la cantidad de empleados que tiene, por ejemplo, de Sur es más baja. Ganan más. Ahora, vamos por parte. Si tú lo llevas en dólares, es prácticamente lo mismo. Ahora, también tenemos que entender algo, señores. Son técnicos. Son técnicos y
los salarios tienen que ser competitivos con el mercado. Y en todos los países del mundo hemos tenido inflación. Y la nómina es un elemento. Ahora, sí te puedo decir, ¿cuál era el objeto social que mueve al pacto? El objeto social que movía al pacto eléctrico es algo que nosotros a veces como que banalizamos. Lo que movió a hacer el pacto eléctrico era acabar las restricciones de demanda. Era acabar que los dominicanos tuviéramos sometidos entre 8 y 12 horas de apagones diarios. Por eso fue que nos sentamos a hablar. Que lograr eso abre una nueva discusión. Que lograr eso abre un nuevo reto para la sociedad. Eso es cierto. ¿Y quiénes se sentaron? ¿Quiénes? Bueno, en aquel momento se sentaron prácticamente todos los sectores. Yo sé por dónde tú vienes tu pregunta. El PRM en ese... El hombre está divino. Sí. No, tú sabes que yo a veces antes leía la mano. Es una chance, señores. Pero sí, el PRM en su momento... No se sentó. No, se sentó. Pidió informaciones. No se las dieron. Porque no nos las dieron, porque no se las dieron al PRM. El PRM dijo, bueno, así no se puede negociar. Ahora, cuando llegue el PRM al gobierno, llama de nuevo. Y esas informaciones las hace públicas. Y muchas decisiones que eran... El mismo pacto que el PLD había dejado, ¿verdad? Pero con algunos elementos muy importantes. Pero el mismo pacto. Pero, por ejemplo, con una reestructuración organizacional del sector. Porque teníamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, un Ministerio de Energía y Minas que en el 2019, todos recordamos, no tenía ni energía ni mina. No, nada. Y era un problema institucional, que fue uno de los elementos que el PRM dijo, tenemos que organizar esto. Entonces, teníamos un monstruo. ¿Pero firmaron el pacto solo entonces? El pacto No, el pacto eléctrico lo firmaron. ¿Quiénes lo firmaron? Todos los sectores. No, pero todos los sectores, me refiero. Bueno, peso y contrapeso firmaron. No, lo firmaron el gobierno, lo firmaron la oposición. ¿Quiénes de la oposición firmaron? Bueno, firmó el Partido de la Liberación Dominicana, representante del Partido de la Liberación Dominicana. Estoy casi seguro que firmaron representantes de la Fuerza del Pueblo, que estaba recién constituido en ese momento. Para que ustedes no le cambiaron una coma y se habían negado 3 años enteros. Bueno, si lo leemos bien, vamos a encontrar ajustes que se hicieron. Pero bien, eso es agua pasada y estamos trabajando sobre eso. También lo firmó el sector laboral, lo firmó el sector social. Ahora sí les digo, y es lo que yo quisiera rescatar. La industria eléctrica, si ustedes se van a los titulares de cualquier país del mundo, siempre el tema eléctrico es importante. Claro. ¿Por qué? Porque la industria eléctrica, señores, es esencial. Y siempre va a haber un nuevo reto. Ahora, la causa esencial por la cual se firmó el pacto, nosotros se le ha dado cumplimiento. Ahora, ¿surgieron nuevos retos? Sí, y hay que enfrentarlos. Villanueva, antes de pasar con Jonathan, ¿usted se siente satisfecho, Villanueva? No, pero es un invitado. El coordinador. Señores, Y hay más preguntas, entonces obviamente que no. Bueno, pues Jonathan, adelante. sigue el orden. Adelante, Si usted me lo Jonathan. permite, caballero Mientras él Villanueva. sea No, del partido, adelante. no va a Sigue Con estar- su permiso, señor Villanueva. Ser liriano. Astacio, la generación eléctrica en nuestro país ha sido un problema. Pero ya tenemos, tú estás diciendo, una oferta, una respuesta a la demanda que supera el 97%. Estamos supliendo más del 97% de la demanda. Yo quiero que tú nos expliques qué significa eso, qué tanto ha sido la variación en los últimos 4 o 5 años y qué se está haciendo y cuáles son las proyecciones de atención al otro gran problema, el déficit de energía o las pérdidas por fallas técnicas y también por cobranza. Para que tengamos una idea de cómo está la generación y lo que se pierde por elementos técnicos o cobranza. Mira, si nosotros vamos a ver desde la perspectiva de generación, el presidente Abinader estableció desde 2020 un programa de expansión de generación eléctrica, el cual creo que es, bueno, sin temor a equivocarme, es el programa de expansión eléctrica más ambicioso de la historia de este país. Se están construyendo en este momento 4 centrales termoeléctricas a gas natural de ciclo combinado. Al mismo tiempo. Sí, prácticamente al mismo tiempo. Evidentemente, tienen un cronograma, alguna va más avanzada, otra va menos avanzada, porque también
en la demanda eléctrica se juega, entra, este año te necesito, entre este año tú, el año que viene tú, y así. Pero se están construyendo 4. Esos son, solamente a gas natural se están construyendo 1.600 megavatios. Pero ya se construyeron casi más de 500 megavatios térmicos que están sirviendo energía al sistema hoy. Pero por el otro lado... ¿Y dónde? Bueno, mira, se construyó una nueva central en Boca Chica, que es una central que hoy está cerrando el ciclo, que va a ser que es de 250 megavatios. Pero eso es privado. Eso es privado. Ah, es privado. Es privado. PPA. Se construyó otra central privada en Iguamo de 140 megavatios. Y bueno... ¿Y qué ha construido el gobierno? Todo privado. todo Vamos privado. por... Ahí es interesante tu pregunta. El mercado Desde la exporta. perspectiva de la generación eléctrica, nuestro sistema incentiva que sea inversión privada. Ahora, la pregunta no debe... ¿Por qué? ¿Y qué pasa con el Porque- mercado spot? ¿Qué? Pero hay una Por- pregunta. Precisamente ¿Pero por qué? incentiva que sea Cristal, privada por eso que tú dices. Le Vamos a doy, ver. le doy el paso a Para Cristal que haya ahora, pero competencia. aquí, porque tiene que caer aquí para que podamos entenderlo. Claro. Aquí dijo sentado donde está usted, Arite Cuder, que con la construcción de Punta Catalina se dejó instalada una capacidad para iniciar la segunda y tercera fase Sí. que te ahorraba de entrada, arrancando por ahí un 30% Pero eso es en cuerpo del promedio. delito, recuerda. ¿Eh? Eso es cuerpo del delito, recuerda, Punta Catalina. No, ya no se ¿Pero vendió. cuerpo del delito de Que quién? Punta Ah. Catalina es el ¿Pero cuerpo del de quién? delito. ¿De quién? Espérese, Eso fue lo que se dijo. Ya, Entonces, ya. vamos a ver, para que le De responda, todo tiempo para que le responda a Arite Cuder si se le puede responder. ¿Cómo así? Porque ahora usted está diciendo que se está generando electricidad con sector privado y no se continúa la inversión cuando se podía arrancar con un 30% de arranque en lo que ya es instalación de Punta Catalina. Bueno, mira, vamos a ponerlo así. Sí. Sin ningún juicio de valor, yéndonos sencillamente a los hechos y a los aspectos técnicos. La construcción de Punta Catalina tomó 8 años y se instalaron 800 megavatios. Dependientemente de costo, de juicios de valor, digo, no menosprecio la unidad. Hoy es la unidad base de nuestro sistema. Y que usted sabe bien que vino a sincerizar los precios. Tuvo un efecto, aunque la demanda creciente, producto del crecimiento de nuestra economía y de nuestra población, sencillamente lo absorbe. ¿Qué es el elemento que quiero destacar? La generación eléctrica, la demanda eléctrica. No, lo que dijo ahorita Cuder, No, que pero se arrancaba con un 30 si se arrancaba una planta Bueno, desde ahí. Yo te lo vuelvo y te digo, yo no sé, Greimer, el análisis económico sobre el cual parte Jaime. Ok. Lo desconozco. Está bien. Ahora, lo que sí te puedo decir, que sí Coge lo ahí conozco, Grimer queriendo meterlo que al lo medio. que, lo que sí te... Yo no, que Arite Cuder que llame y diga. No, no, que se. Que, No, no, que- usted que- es coordinador, que ya. Andrés es un piquito de oro. Usted es Es un piquito de coordinador. oro. Pero, Usted Grimer, coordinador. que con ese no te va a salir. ¿no? Mira, Un piquito de oro. lo que sí yo quiero destacar, señores, es que la demanda eléctrica es dinámica. Cuando se construyó Punta Catalina, sí tuvo un efecto en el mercado, pero la misma demanda eléctrica la absorbió. Entonces, un sistema eléctrico aquí en China. O sea, que lo que produjo era para lo que se necesitaba en el momento. Sí, porque todas las plantas son respuesta a una necesidad. Por eso se planifican a No, tiempo. Entonces, por eso, yo hace un rato le dije, estamos construyendo 4, no todas entran el mismo día, porque es una planificación. Ahora, ¿cómo tú consigues que esa planificación tenga el dinamismo necesario? Deja que la industria privada también participe. Mira. A mí Cristal, lo que Cristal primero, Fafa, estaba en turno. Y luego vas tú. Vamos, A Cristal. mí lo que me preocupa es Sí, que por esa- turno. A mí lo que me preocupa es que esa planificación, como que los números al PRM no le han dado, porque la sensación que tiene la gente es de que ahora hay más apagones que antes. ¿Es así o es percepción? Porque aquí había un jefe de la policía que cuando le decían que mataron uno por un celular, decía que la delincuencia era una percepción. Cuidado, de redes sociales. si para este gobierno los apagones eléctricos también son percepción. ¿Y se puede mentir sobre la estadística de servicio? La pregunta es mía, deja que él me responda y tú vas luego. Mira, ¿Cómo se constata? Recuerda la clase de periodismo 01, muchacho. Adelante. Dale, no, mira, Andrés. Cristal, tu pregunta es buena. Y mira, de cara a la población esto es importante que lo entendamos. Cuando tú pasas de un modelo de desabastecimiento, que era el que teníamos, a un modelo de abastecimiento, entramos en una escalera muy empinada que vive en todos los países, que es la escalera de la calidad de servicio, que es creciente. Probablemente tú puedes tener la tentación de decir, antes se me iba menos la luz. Pero es porque la pregunta es, ¿cuál es el antes?
El antes puede ser la semana pasada. Puede ser pasado, bueno, que puede ser el primer periodo de Luis o puede ser el que le antecedió. No, mira, yo te lo pongo así, y esto es estadístico. Y está ahí, señores, lo podemos buscar. Danilo dijo que le dejó el problema resuelto de la luz. 85% de suministro. ¿Y ahora cuánto? 97% ¿Y por de qué suministro. si tú insistes en que tenemos un 97% de suministro? La sensación. Es decir, un 12% más del que dijo Danilo, que tampoco sabemos si es verdad, que dejó. ¿Por qué la gente sigue teniendo la idea? Y te lo digo porque lo manifiesta, por ejemplo, en redes de que hay más apagones. Porque el análisis que hemos hecho es que la gente exige ahora más calidad de servicio. Okay. O sea, y mira... Más calidad y tiene redes para decirlo. No, más calidad. Y mira, para los que estamos en la industria eléctrica es una preocupación. A mí personalmente en estos 5 años me ha sacado cana. Pero es una de las noticias, de las mejores noticias para la sociedad. Que la gente exija calidad de servicio. ¿Por qué? Porque al exigir calidad de servicio hay una manifestación de mayor bienestar social. Cuando tú, y hago simplemente este comentario, pensemos nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos 15,000 pesos que nos sobraron de algo? Vamos y compramos algo. Nunca sobran. Nunca sobran porque vamos y compramos algo de una vez. No, en los bolsillos de él. Pero en el 90% de los casos, o en el 99% de los casos, ese algo nuevo que compramos consume electricidad. Pero no es malo, eso es bienestar. Eso es bienestar social. Entonces, si compramos más cosas que consumen electricidad, también requerimos más calidad de servicio. Vamos, Fafa. Es evidente que habrá una tendencia a un mayor consumo cada vez de energía. Entonces, en los procesos de programación, ¿hay alguna fuente natural, como el sol o el viento o el agua, para incorporarla a la generación de ustedes? Mire, Fafa, excelente pregunta. Y aquí destaco, la política energética definida por el presidente Abinader se puede resumir en 2 frases. El futuro, hacia donde debemos caminar los dominicanos, es a maximizar el uso de la energía renovable y tener al gas natural como combustible de transición. Ahora, cuando hablamos de energías renovables, ¿qué hemos hecho? Bueno, cuando esta administración asumió, el país tenía unos 450 megavatios instalados en fuentes renovables no convencionales. Casi 500 megavatios. ¿Qué % de la matriz? Era más o menos un 4% de la matriz. Ok. Hoy día, en energía, la energía que consumíamos, ¿cuánto era? más o menos un 4, un 3. 4%. Sí, por ahí. Hoy día, y la hídrica, que viene construyéndose de los años 60, estamos hablando que llegaba a unos 400 megavatios. Hoy día, en generación renovables, el país supera los 1.500 megavatios. ¿Por ciento? Este año, que era una meta que para nosotros parecía que se antojaba de imposible cumplimiento en 2020, vamos a cumplir la meta de que el 25% de la electricidad consumida por los dominicanos viene de fuentes renovables. Pero se están construyendo otros 1.300 megavatios más. Es más, para que tengamos una idea del impacto que esto ha tenido. Pero privado, ¿verdad? Sí. Va No, Emilio pero para después, que sí. tengamos una idea, Kramer. No, porque es importante saber Sí, la generación de dónde viene. Sí, pero hoy día el sector eléctrico dominicano en los últimos 3 años ha sido el principal o el segundo captador de inversión extranjera del país. Bien, Andrés, un minutito. Yo no he hablado. Antes de la pregunta, perdón. Antes de la pregunta, quiero hacer pertinente una aclaración. A diferencia de mi hermano Villanueva, yo no quiero que haya un incendio en el evento del PRM. Ay, Así que tranquilo. ¿Y qué Gracias a está Dios, gracias a deseando Dios. Hubo una lluvia en Santiago. Hubo un ciclón que vino. Villanueva. Yo quiero- Tú eres mi Anunciaron amigo. anunciaron eso y ya viene una tormenta. Y ya viene una tormenta. Víctor, tú Perdón, eres mi amigo. no hables no más. es mi deseo, No de hables verdad. más. Sí, pero- A diferencia de Villanueva. Mira, Señores, más dejen la brujería. Que el son- buen amigo Celso Marrancini, que todo el mundo le cae encima. Un Fuku, tiene este Un país. hombre que yo respeto mucho porque es un Que hombre. le caen encima. Sí, sí, sí. ¿A Marrancini? Sí, sí, sí. Pero él es un funcionario Pero no importa, público. sí, pero no importa, no importa. Él está para que le caigan Todo encima. lo negativo a este país. No, yo soy de lo que sea aquí ya. Perdón. Y tengo mucho que no lo veo. Kramer se entregó a la Tengo mucho maldad. que no lo veo. No me hable a mí de vaina. A diferencia de todos aquellos que le atacan, yo reconozco. Pero que lo el atacan de qué, que él es funcionario público. El valor espartano de ese hombre al servicio de la ¿Qué? sociedad ¿Cuál valor dominicana. espartano? Yo lo veo así.
sí. ¿Cuál valor Yo lo- espartano? respétame, Miguel. Es lo que está en el Respétame. No, Estado. no. Yo te respeto a ti, respétame a mí. Vamos, Emilio, vamos. Para- A la pregunta. Un Sí, hombre que hombre. pudiera estar en una A zona la de confort pregunta. y está trabajando. Eso no es verdad. Sí, eso es verdad. Es lo que un Eso verdad. empresario de la No, no, electricidad. Está haciendo su A trabajo. la pregunta, Bien, Tacio, la que, pregunta es, que él no está aquí. Cuando él venga aquí, el le buen hacemos cualquier amigo loa. Celso Marrancini dijo hace días recientes que él aseguraba que en el 2026 en la República Dominicana no iba a haber apagones. ¿Es cierto eso para ti? Mira, se están haciendo importantísimas inversiones, que eso era otra parte de una pregunta que me hicieron. Se están haciendo importantísimas inversiones en distribución, que es la gran, que es la asignatura pendiente del sistema. Claro. Y esas inversiones, lamentablemente, se ralentizaron en los primeros 3 años de esta administración, porque, señores, recordemos algo, cuando esta administración asumió tenía que atender algo más urgente, que era la pandemia, y los recursos se dedicaron ahí. Hoy por hoy se Van están 5 haciendo... años, Tacio, de eso. Ustedes siguen hablando de la pandemia todavía. Mira, Kramer, y lamentablemente creo que la sociedad hablará por 100, pero no es la razón. Pero ya. no me ponga caso, respóndele. Emilio. La realidad es que hoy se están haciendo importantísimas inversiones. De hecho, han hecho un muy buen trabajo en la repotenciación de subestaciones en todo el territorio nacional, y se está haciendo un esfuerzo importante en la mejora de la comercialización. Pero va a haber una de solución en electricidad. 2026 definitivamente. Entiendo que va a haber una mejoría muy importante. Sí. Astacio, finalmente para irnos a la pausa. Para irnos a la pausa. ¿Cómo así? ¿Usted es coordinador hoy? No, es que pasa todos es que- estamos aquí ayudando a Claro, Grimer. estamos ayudando a Grimer. Vamos con su pregunta. ¿Qué es esto? Dos puntos deje la del pacto coordinación eléctrico aparte. o un punto del pacto eléctrico era la reducción de las pérdidas. El gobierno pasado le dejó las pérdidas en un promedio de 28 a 29% entre las 3 sedes, pero lo que se sabe públicamente es que hay una que está en 55%. ¿Cómo va el proceso de la reducción de las pérdidas y si se ha cumplido el pacto eléctrico en función del respaldo económico del gobierno, que subió desde 450 millones de dólares hasta 1.750 millones de dólares, se dice? ¿Eso lo podemos hacer que responda Grimer luego de la pausa o ahora? No, espérate, porque dime, ¿es la pausa ahora, Alejandro? La pita está caliente. Vamos, la Jara, Ay, no, no puntual. le hagan Puntual. eso, hombre, que ese hombre es Astacio, la reducción de las pérdidas, que era parte del pacto eléctrico, asociada también al respaldo del gobierno, que creció de 1.450 millones de dólares a 1.750, tu opinión sobre eso. Y puntual, y una segunda pregunta puntual, ¿cómo ves tú como ente regulador, en este caso usted como ente regulador, el caso de Marrancini, que es juez y parte, que compra y vende luz siendo parte del sistema, y otro también que es asesor en Punta Catalina, pero también dirige una de las sedes? Mira, con relación a la primera pregunta, vamos a ponerlo en números. O sea, yo les dije hace un rato que una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos es en distribución. Y se están haciendo inversiones en ese sentido. Ahora, si nos vamos a cuánto gastábamos los dominicanos en el sector eléctrico, cuando consolidamos el año 2019, en el año 2019, señores, el país destinó al sector eléctrico, y los números están ahí, se pueden buscar los informes de desempeño que publica el Ministerio de Energía y Minas, que llegan hasta esa época, 2.019 millones de dólares. ¿En el 2019? Sí. Sí. ¿Se hicieron? Claro. Eso está ahí. O sea, porque tenemos que sumar. Acuérdate que pagaban una parte directo a la distribuidora, otra parte salía por Hacienda para pagar a los generadores, otra parte salía de por aquí. O sea, pagábamos más. Ahora, que hay una oportunidad de mejora importantísima. ¿Y cuánto se Un paga reto. ahora? O sea, que es mentira lo que dice el PLD, porque es el PLD que lo dice, que dejaron pagando 1.450 millones de dólares de hoyo eléctrico y que ahora se pagan 1.750. Es importante tal vez... De dólares. De dólares, perdón. Mira, tal vez ellos lo que deben de ver es consolidar todas las cuentas, no solamente las que pasaban en el presupuesto de CDE, sino también las que salían de Hacienda directamente a los generadores con el mismo objeto. Bueno. O sea, Anda. Fafa me hizo una pregunta No, importante. no. Termina aquí, No. sí. Espérese. Lo de juez y parte, Sí. lo que son juez y Mira, parte. Según Que son dos en este caso. La ley de No, Punta... pero reitéralo. Ay.
El director de Sur, que asesora en Punta Catalina, públicamente dicho, y en el caso de Marrancini, que siendo parte del sector, compra y vende energía. Mira, te lo voy a referir a lo que dice la ley que crea Punta Catalina, y esa ley exime a Punta Catalina y también a la hidroeléctrica de hacer procesos competitivos para venderle a las distribuidoras mientras sean estatales. O sea, por ende, la misma ley prevé que mientras las distribuidoras sean estatales, hay una especie de consolidación operacional. Pero esa no es la pregunta que él te está haciendo. No, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No, lo que él te quiere decir la es- respuesta que te estoy diciendo, la ley prevé, ¿Lo permite? prevé una especie Y de éticamente consolidación. correcto eso. pero eso en cuanto a las empresas, no en cuanto a los funcionarios que lideran No, esas pero empresas. es que es casi lo mismo. O sea, No es lo mismo. Hasta Porque soy- lo que se denunció Honesto. fue que la persona que dirige Edesur tiene un contrato en Punta Catalina. Bueno, ya- y ahí hay un conflicto de bueno, intereses. ya hay, Sí, eso es cierto. con relación a eso, en el Estado A Dominicano, uno le venda. quien verifica si hay un conflicto de interés o no es el ente regulador de la industria, Claro. sino la Dirección General En de eso sí Ética. tú no tienes Entonces yo sencillamente respeto la institucionalidad. Atacho, escúchame, ahí mismo. Y en el caso del Protecon, que bueno, por lo menos algo positivo, que vemos que hay un mayor grado de solicitud y también un mayor número o grado de respuesta. En el caso de Protecon, ¿cuál es la función o el rol que está haciendo Protecon frente a Edesur? Porque todavía Protecon vemos que falla a favor del usuario, Edesur, de este o de norte, no resuelve los casos. No, mira, ahí sí soy bastante claro. Si algún usuario entiende que recibió una decisión que no ha sido aplicada, por favor, envíala a la superintendencia y nosotros aplicaremos las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley. Bueno, yo nada más quiero decir ya en la recta final. Sí, Quedan Fafa. 5 minutos. No, en la recta final. No, es que hay varios puntos que Fafa tiene una información, Emilio tiene Y otra yo tengo información, otra. usted tiene otra. Yo nada más quiero decir en esta parte de la intervención de Andrea Astacio, si es que es percepción, explíquemelo, porque usted, la verdad que usted se ha vuelto un mago de la explicación. De la explicación. Si es percepción que yo tuve que, después que vendí mi inversor, tuve que comprar de nuevo inversor y batería, porque yo tuve que desmontarlo porque no gastaba, no lo necesitaba. ¿Es percepción eso, Astacio? Mira, yo no sé en las condiciones que tú tomaste esa decisión. Porque Ahora, no se iba la luz ahora, en mi sector. yo sí te puedo decir, Mm. con Dios mediante, te puedo dar una mala noticia. Probablemente hayas hecho una mala inversión. Que tuve que comprarlo porque ¿qué hago si se va la luz Ahora, y yo quedarme sin abanico y sin nada? Cuando volvamos, probablemente hablemos de que te haré una pregunta de si se te abombaron las baterías o no. No. Otra cosa te voy a decir, Astacio. Espérese, que yo no había participado de preguntas. Otra cosa que le voy a decir a propósito de inversor y demás, pero que también se ha disparado la factura eléctrica. Eso no es percepción, Mira, Astacio. esto sí es importante. Claro. Y aquí yo quiero que Metieron 3 alzas consecutivas en plena inflación. Mira, aquí yo quiero aclarar algo. Sí. Y es importante decirlo. Miren, señores, la electricidad en República Dominicana no varía su precio desde junio del 2022, desde hace más de 3 años. Ahora, y esta es mi labor como regulador. Los dominicanos tenemos que tener conciencia del uso que le damos a la electricidad. En esta época es estacional. El calor hace que la electricidad escasee y consumimos más electricidad. Los mismos equipos consumen más electricidad. Es importantísimo que seamos cuidadosos en el uso. Es importantísimo que lo midamos. Y miren, y aquí valga la cuña a las ferreterías, que yo creo que debería, que siempre hago la Finalmente, cuña. Astacio. Coloquemos elementos tan sencillos como regletas para eliminar los consumos vampiros, que nos golpean muy fuerte en la factura. Claro. Por ejemplo, tú apagas ese Tener televisor cosas y tú le das el control, apaga el televisor sigue consumiendo el 60% de la electricidad que consumía prendido. Por eso me llega ¿Y el efecto Drácula entonces? Ay, Bueno, lo mismo. Es lo mismo. En este caso, a lo que me refiero. Bueno, óyeme. Ya. No, yo tengo una pregunta. Miren, El efecto Drácula. Yo no quiero Vamos, que va, estamos terminando el va, espacio. sí. Permíteme decir, Vamos. yo no estaré aquí mañana Sí. porque voy a participar en estos reconocimientos con Tomasina Cabral, una de las 7 mujeres que estuvo en la 40 cuando la hermana Mirabal. Así es. Iré allá acompañado de Cocuyoa. En Santiago. Bueno, Mañana a las 4 en el Ateneo de la Luz. Otra pregunta más. Sí. Momento, Emilio. Diga, Ya. don Fafa. ¿A qué usted va mañana?
al acto de reconocimiento en el Ateneo de la Luz a la sobreviviente única de las 7 mujeres que estuvieron con las hermanas Mirabal presas en la 40, Tomasina Cabral, una mujer que fue desnudada, sometida a los bastones, a la silla eléctrica y que sin embargo no fue capaz de darle ni una lágrima ni una Para queja cerrar, en el mayor Cristal, ejemplo del país. para cerrar, Cristal, no nos va a quedar mal, vamos arriba, En un nos vamos. minuto, ya tú has descrito todo un panorama del sector eléctrico y finalmente tenemos 30 segundos de programa. ¿Cómo tú defines la gestión de Celso Marrancini al frente del sector eléctrico? Mira, yo te digo, le está enfrentando un gran reto. Ay, Dios Es mío. un reto en el cual, que no es solamente de él, es de toda la sociedad. Y están trabajando. Eso es lo único que te puedo decir. Celso Marrancini, usted es un patriota. Dele con todo. Nos vemos mañana. Dele con todo.